En el libro de Mateo, capítulo 16, hay un relato de la palabra del Señor, una experiencia de Jesús con Pedro y de Pedro con Jesús. De las tantas experiencias que tiene el apóstol Pedro, tan cercano al Señor Jesús, esta es una de las experiencias que podemos retratar como una experiencia triste para Pedro, pero de una tremenda enseñanza. Las mayores enseñanzas las adquirimos, las atesoramos, cuando esas enseñanzas son producto de un momento difícil, de un momento no sencillo. Y esto es lo que le ocurre a Pedro. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es una palabra, cuando la analizamos en todo el contexto que se viene desarrollando, esta relación de Pedro con Jesús, es una palabra muy dura, es muy triste y de una importancia muy grande para Pedro en ese momento y para nosotros en este tiempo. Porque el Señor Jesús identifica que lo que está actuando en Pedro no es la persona de Pedro, sino la persona del enemigo, del diablo. Pero ¿a quién de nosotros nos gustaría que nos dijeran de que el diablo está actuando en nosotros? De que lo que estamos haciendo nos estamos moviendo en razón a que Satanás nos está usando como instrumento. Y uno podría decir, pero Pedro era un hombre que había dado pruebas de su amor por Cristo. Pedro había dado pruebas de su fidelidad al Señor. Y usted y yo también podemos dar pruebas de fidelidad a Dios. Podemos dar pruebas de amor al Señor y ser conocidos por amar al Señor. Pero así y todo, con todo eso, nosotros no estamos libres de poder ser usados como un instrumento del diablo. Esto parece muy contradictorio. Esto parece muy contradictorio. Pero la palabra nos enseña de que es posible. Y no porque usted se disponga a servir al diablo, sino que el diablo lo entrampa a usted. Lo entrampa. Le pone una trampa. Lo puede seducir para hacer tropiezo. Y Jesús lo entiende de esa manera. ¿Usted puede imaginarse lo que sintió Pedro cuando el Señor lo reprendió de esa manera? Yo no sé si usted alguna vez ha sido reprendido por alguien. Yo he sido reprendido en más de alguna ocasión. Y las peores reprensiones tienen que ver cuando yo ya era persona mayor. Y fui reprendido y supe de mi culpabilidad. Y cuando te manifiestan esa culpabilidad y tú quedas expuesto, eso es muy duro. Y Pedro sufrió eso. Pedro sufrió eso. Y nosotros tenemos que entender que
vivimos un evangelio el cual nos revela de que el reino de Dios está en guerra con el reino de las tinieblas. Y eso nosotros lo podemos apreciar en el plano natural y en el plano espiritual. Algunos pueden ser más sensibles a las cosas del espíritu y ver y captar el ambiente espiritual que se manifiesta. Y también no es necesario tener esa virtud para darnos cuenta naturalmente de que esto está ocurriendo en este tiempo. Está ocurriendo. La manifestación de las tinieblas se está viendo a diario y la gente está siendo seducida para rechazar a Dios e ir tras las tinieblas. Algunos derechamente sirviéndolas y otros cautivados, engañados, seducidos. Pero el reino de Dios está ahí en guerra con el reino de las tinieblas. Y nosotros podemos confundirnos. Porque lo he declarado yo otras veces. El reino de las tinieblas no es la caricatura donde se te presenta un demonio, se te presenta Satanás de una manera espantosa y que tú vas a identificarlo inmediatamente. No es así. La palabra dice que Satanás es un ángel de luz. Es atractivo. Y él nos seduce de tal manera de que comenzamos a transitar por un camino que creemos nosotros que es un buen camino y no es un buen camino. Hay una combinación de vivencias que nosotros tenemos a diario. Y hay cosas que parecen aparentemente que son buenas, pero no lo son. La palabra del Señor dice que hay camino que parece de vida, pero su final es de muerte. Y tú cuando tienes esa revelación en el Espíritu de la palabra, cuando tú tienes esa revelación del Espíritu en la vivencia del Evangelio, tú puedes identificar aquello que no es de Dios. Y tú tratas de hablarle a alguien de que está en un camino equivocado y ese alguien te dice, no, si yo estoy bien, lo que estoy haciendo estoy bien, yo no estoy haciendo ninguna maldad, yo no soy malo. Yo amo a Dios, tengo temor de Dios, pero tú estás viendo que esa persona está tomando decisiones erradas, está yendo por camino que finalmente es un camino de muerte, pero no entienden. Entonces, cuando nosotros vemos ese relacionamiento que hay tan sutil en cómo se manifiesta lo espiritual con lo natural, y esa combinación aparentemente es buena a los ojos de las personas, pero cuando tú tienes la revelación de la palabra, tú puedes discernir a través de la palabra lo que es bueno y lo que es malo. En el cielo no hay personas buenas. En el cielo están los que han creído y obedecido al Señor nuestro Dios. En el cielo no hay personas buenas. En el cielo hay personas que son redimidas por Cristo. Porque si fuera por ser buenos, muchos podrían estar ahí. Pero no tiene que ver con bondad, sino tiene que ver con justicia de Dios. Y lo justo para nosotros no necesariamente es justo para Dios. Nosotros aplicamos nuestra propia justicia
y nos justificamos en nuestra propia justicia, en nuestra propia medida. Pero la justificación a través de Cristo tiene que ver con, primero, reconocer que nosotros estamos quebrados espiritualmente. Cuando Jesús dijo, benditos los pobres de espíritu, porque ellos van a heredar el reino de Dios. ¿Qué está diciendo eso? Cuando tú te reconoces que eres una persona que está en bancarrota espiritual, que estás quebrado espiritualmente, y sabes de que solamente Dios puede responder, Dios solamente puede ayudarte a salir de ese quebrantamiento espiritual, ahí tú pasas a ser un bendito. No estás siendo justificado por tus propias obras, sino estás siendo justificado por la obra de Cristo en la cruz. Entonces nos vamos a encontrar con muchas personas que se declaran ser buenas, se declaran ser justas. Y nosotros por mucho que hagamos, nosotros no tenemos mérito para alcanzar esa comunión con el Señor, sino que solamente se da en el Espíritu por haber recibido a Jesucristo el Señor como Salvador de nuestras vidas. Y eso no tiene que ver con levantar la mano en algún momento determinado, sino que tiene que ver con vivir el reino. ¿Cómo entender esto? El miércoles recién pasado, los miércoles tenemos reunión de oración y tenemos un tiempo especial ahí convocados por Zoom a orar todos los miércoles a las 20 horas, de 20 a 21 horas. Oramos, por si usted quiere conectarse. Y tenemos un tiempo especial de oración. Oramos por la iglesia toda, oramos por los enfermos, en lo físico y en lo enfermo espiritual, los que están más débiles. Oramos por el país, oramos por tantas necesidades que hay. Y un tiempo también para declararle la gloria al Señor, darle gratitud a Él. Y la persona que nos dirige, porque nos vamos cambiando miércoles a miércoles, la hermana Yolita nos va diciendo, a usted le toca dirigir el próximo miércoles. Entonces, la persona que tiene la responsabilidad de dirigirnos ese miércoles, nos manifiesta el por qué tenemos que orar, cuál es el motivo de oración. Y son sencillos. Y este miércoles a mí me pidieron que orara por la extensión del reino. Por la extensión del reino. Y siempre yo oro al último. Por lo tanto, tengo tiempo para estar reflexionando delante del Señor, en ese tiempo en que todos están orando, en que todos estamos orando, yo estoy reflexionando, Dios, ¿qué es lo que se me ha pedido? Direccióname a orar en lo correcto. Y ahí el Señor me hablaba de que la extensión del reino no tiene que ver tan solamente con predicar el Evangelio de Jesús. No tiene tan solamente con que yo le hable de Jesús a alguien. La extensión del reino es mucho más. Y yo le decía, Señor, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo graficar? Y mira lo que el Señor en esta mañana me revelaba. A usted le gusta la palta, ¿no? ¿Sí? Usted dice, ¿qué tiene que ver la palta con la extensión del reino? Bueno, así me habla el Señor a mí. ¿A usted le gusta la palta? A mí me encanta la palta. Esa haz que parece como mantequilla, cremosa, ¿cierto? Lo ve con una tostada ahí, ¿no? Y usted podría recomendar la palta, ¿cierto? Podría hacerlo. Años atrás, Chile salió al mundo a exportar paltas. Entonces, no tan solamente los que productores de palta se conformaron con que les gustaba la palta, ¿cierto? Sino que vieron en ella un producto bueno y no tan solamente la recomendaron, sino que salieron al mundo a posicionar la palta. Salieron al mundo a posicionar la palta. Yo recuerdo de que fueron con representación del gobierno
comisiones salieron a distintos países a poner la palta, a posicionarla en el mundo, en el mercado. Entonces no tiene que ver con un tema de que me gusta la palta, me agrada la palta, me hace bien la palta, no tan solamente recomendarla, sino que posicionarla. Y con el reino tenemos que entender que hay algo similar en esto. El Evangelio de Jesús le hace bien a usted. Amén, ¿cierto? ¿Usted gusta del Evangelio? Por lo tanto, lo comparte, ¿cierto? Usted comparte el Evangelio. Pero posicionar el reino de Dios tiene que ver con no solamente que me guste, que yo estoy bendecido por el reino, que estoy bendecido por Dios, sino que más allá de compartirlo, yo vivo el reino, lo posiciono el reino, lo hago conocido el reino. Donde voy con el reino de Dios. Esto tiene que ver con una decisión de no tan solamente ocasionalmente tener la palta en la mesa mía, sino que ahora comienzo a vivir para posicionar la palta como un producto bueno. En el reino no solamente me conformo con vivir el reino para mí, de gustar el reino, de gustar la bendición, sino que tomo una determinación de posicionar el reino a donde sea que yo vaya, donde sea que yo esté. Cuando posicionamos el reino, tiene que ver con que voy a mi trabajo y estoy hablando del reino, y estoy viviendo el reino. Voy a la universidad, voy al colegio y vivo el reino de Dios. Tal vez no hable de Cristo, pero lo que vivo, lo que hago, lo estoy haciendo en función del reino. Y de esa manera yo voy posicionando el reino en el colegio donde trabajo, en el comercio donde trabajo. Voy posicionando el reino en la industria, voy posicionando el reino en el gobierno, voy posicionando el reino en medio de las personas que trabajan conmigo, voy posicionando el reino con los clientes con los cuales trato. Entonces ya no tan solamente hablo del reino, sino que yo siendo parte del reino, lo posiciono en un lugar. ¿Me está entendiendo? Vivir el reino es que las personas te identifiquen a ti que eres ciudadano del reino. Usted va aquí entre medio de todos los chilenos y la gente sabe que usted es chileno. ¿Cierto? Por su manera de hablar, por los términos que usa. ¿Cierto? Pero usted va al extranjero, a usted lo van a identificar inmediatamente que no es parte de esa gente. También por su manera de hablar. Entonces usted comienza a mostrar quién es, a posicionar al reino. Y cuando nosotros comenzamos a vivir el reino de Dios, comenzamos nosotros a entrar en una vida que tiene que ver con marcar la diferencia, a un vivir que tiene que ver con nosotros mostrarnos diferentes, no porque quiera mostrarme diferente, sino porque soy diferente. Cuando Pedro tiene esta situación con Jesús, y Jesús le está revelando a Pedro lo que tenía que venir, lo que tenía que él sufrir como una experiencia tremenda, porque Jesús le dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que tenga que padecer mucho ante las autoridades y ante los sacerdotes y los religiosos de la época. Cuando Jesús le dice eso, Pedro y los demás entienden lo que está diciendo Jesús, porque ellos conocían del celo de los religiosos de ahí en Jerusalén, conocían del celo de las autoridades religiosas y sabían a lo que Jesús iba a enfrentarse. Entonces cuando Jesús le revela el plan de Dios a Pedro,
Pedro no reacciona en el espíritu, sino que reacciona en la carne. Y el reino nosotros no lo vivimos en la carne, sino que lo vivimos en el espíritu para que se vea reflejado en la carne. ¿Se entiende la diferencia? Entonces Pedro, lo que Jesús le habla a él, Pedro reacciona inmediatamente en la carne y no lo asimila eso en el espíritu. Entonces cuando nosotros vivimos en la carne, es imposible que podamos entender y vivir el reino de Dios. Es imposible, porque el reino de Dios se entiende espiritualmente, se vive en el espíritu y se ve reflejado en la carne, en nuestras actuaciones. ¿Cómo trato yo con las personas? No tiene que ver con un dominio de la carne, sino que tiene que ver con del dominio del espíritu sobre la carne. La palabra del Señor a nosotros nos habla de que nosotros tenemos que vivir en el espíritu y no en la carne. Que las obras de la carne se oponen, ¿cierto?, al fruto del espíritu. Porque las obras de la carne hay iras, hay contiendas, hay disensiones, hay herejías y una cantidad de cosas, hay celos. Pero el fruto del espíritu es paciencia, es bondad, es benignidad, es templanza, dominio propio, fe, amor. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos con alguien del mundo y estoy viviendo en el reino, cuando tengo que enfrentarme con alguien, yo voy a enfrentar a esa persona como persona del reino y no como una persona natural. Voy a enfrentarlo en el espíritu y no en la carne. Porque si lo enfrento en la carne, yo con esa persona voy a discutir, voy a enojarme, voy a irarme, voy a irritarme, la voy a ofender. Pero si yo le enfrento en el espíritu a esa persona, cuando yo hable con ella, no voy a manifestar las obras de la carne, sino que voy a manifestar el fruto del espíritu. Le voy a tener paciencia. Voy a enfrentar lo que me diga ella con templanza. Voy a enfrentar a ella con amor, con paz, con bondad. Entonces, ahí está la diferencia cuando comenzamos a posicionar el reino. Cuando Jesús le revela esto a Pedro, Pedro capta esto, lo capta naturalmente. Y dice, pobrecito Señor, tú no tienes que vivir eso. Señor, yo te amo tanto que tú no tienes que vivir esto. Tú no tienes por qué sufrir, tú no tienes por qué ir a Jerusalén, tú no tienes por qué ser sacrificado, tú no tienes por qué ser dañado por ellos. Y es ahí que el Señor identifica que Pedro no está actuando en el espíritu, sino que está siendo usado por el diablo. Y tome nota que en el pasaje anterior, cuando Jesús va ante los discípulos y les pregunta, ¿qué dice la gente quién soy yo? ¿Quién dice la gente quién soy yo? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Ustedes que están con la gente, le dice. Ustedes que se mezclan con la gente, ustedes que han escuchado a la gente, ¿quién dice que soy yo? Y ahí los discípulos comienzan a decir, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres el Juan el Bautista, otros que tú eres un profeta. Le comienzan a decir. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús ve a Pedro y le dice, Pedro, lo que tú has declarado no te lo declaró carne ni sangre, sino que te lo declaró el Espíritu de mi Padre que está en ti. Pero luego de eso, Pedro responde a Jesús, va donde Jesús y actúa en la carne. Cuando Jesús le comienza a declarar lo que tenía que vivir, y Pedro le dice, no, Señor, que no te ocurra eso. Y es ahí cuando ahora el Señor le dice, Pedro, o sea, Satanás, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esto? Que momentos antes, días antes, Jesús dice, Pedro, tú has recibido revelación del Padre. Tú esta revelación no te lo reveló la carne, sino te lo reveló el Espíritu.
Pero ahora Pedro está siendo reprendido por el Señor y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Diametralmente distinto, diametralmente contrario, totalmente diferente. Esto es una lección para nosotros. Es una lección para nosotros. De que es necesario que siempre estemos direccionados para andar en el Espíritu y no en la carne. Porque lo vamos a sufrir. Lo vamos a sufrir o lo podemos estar sufriendo. Y si nos pilla descuidados, si nos pilla desatentos, podemos pasar algo muy duro con nuestra vida. Podemos extraviarnos del camino. El sacrificio fue hecho por Cristo en la cruz. Nosotros tomamos la decisión de recibir la salvación de Cristo, de reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero el Evangelio de Jesús tenemos que vivirlo todos los días. El Evangelio de Jesús tenemos que vivirlo todos los días. No te atrevas a salir de la casa sin antes encomendarte al Señor. Yo no me atrevo a salir de la casa sin antes tener el tiempo ahí de recogerme, de encomendarme al Señor. Porque ¿sabes qué? Yo me conozco. Yo sé quién soy en la carne. Y mientras esté en este cuerpo, este viejo hombre que está ahí dormido, quiere despertarse. Este viejo hombre quiere tomar protagonismo. Y como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Pero esa no es una declaración que actúa de forma automática. Esa es una declaración que tiene que hacerse vida en nuestra vida. Y para eso tú tienes que presentarte delante del Señor y reconocer tu debilidad. Reconocer nuestra debilidad. Hermanos, somos débiles. Somos tremendamente frágiles. Y necesitamos que el Señor tome el control de nuestras decisiones, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Que sea el Señor el que gobierne en esto. Mira, para actuar nosotros de una forma contraria a lo que el Señor quiere en nuestras vidas, no es necesario que nosotros nos sintamos parte del equipo de Satanás. Para hacer algo que venga a avergonzar el Evangelio de Jesucristo, no es necesario que nosotros nos identifiquemos como satanistas. No. Nosotros podemos avergonzar el Evangelio de Jesús. Lo podemos hacer. Una mala decisión. Jesús le dice a Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuál fue el pecado de Pedro? Podría decir uno, preguntarnos, ¿cuál fue el pecado de Pedro? En Pedro no había adulterio, en Pedro no había mentira, en Pedro no había engaño, en Pedro no había ni una maldad que pudiéramos identificar como un pecado, ¿cierto? Lo que pasa que Pedro hizo la lectura de lo que el Señor le estaba hablando, lo hizo de una manera natural y no espiritual. Y nosotros, sin ser personas malas, siendo hijos del Señor, perteneciendo a una iglesia, siendo devotos del Señor, podemos caer
en tomar decisiones en la carne, en declarar palabras en la carne, en hacer planes en la carne. ¿Cuáles son los planes que estamos llevando adelante? ¿Cuáles son los planes que estamos llevando adelante en este tiempo? Pueden ser de variado origen. Podemos estar haciendo planes en lo económico, podemos estar haciendo planes en lo familiar, podemos estar haciendo planes en lo profesional, podemos estar haciendo planes de vacaciones, podemos estar haciendo planes distintos. Pero la pregunta es si eso solo se lo sometiste al conocimiento de Dios. Si le preguntaste al Señor, lo que voy a hacer, lo que estoy emprendiendo, Señor, ¿me está acercando a ti o me aleja de ti? ¿Estoy siendo guiado por las cosas buenas o estoy siendo guiado por los propósitos del reino? Porque lo bueno no necesariamente es propósito del reino. Entonces, cuando nosotros hablamos de posicionar el reino de Dios va contigo en las vacaciones. El reino de Dios va contigo cuando tienes un tiempo de recreación, de descanso. El reino de Dios está en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces seguramente tú tienes planes. Tú tienes anhelos en tu corazón. Tú has determinado cosas para tu vida. Has determinado cosas para tus hijos, para tu casa. Y la pregunta es si eso que estás decidiendo, tú eso que estás planificando, ¿está de acuerdo al plan que tú has determinado o está de acuerdo al plan de Dios? Porque mira, Dios tiene cosas importantes que hacer contigo. Gracias por el amén. Ya es tarde. Dios tiene cosas importantes que hacer contigo. Dios quiere hacer cosas importantes contigo. Y nosotros somos los que abortamos el plan de Dios para con nosotros. Somos nosotros mismos. Yo lo capto de esta manera. Dios me dice que yo voy a un lugar determinado y que en un plazo determinado yo voy a estar en ese lugar. Entonces, como yo tengo que viajar a ese lugar, ir a ese lugar, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a prepararme para ir a ese lugar. Voy a prepararme para ir a ese lugar. Y como tengo que ir a ese lugar, tomo la decisión de ir a ese lugar porque recibo de Dios que voy a ir a ese lugar. Me preparo para ir a ese lugar. Hago todo lo que necesito para ir a ese lugar. Y cuando ya voy en el trayecto a ese lugar, no me desvío a ninguna parte porque mi meta es llegar a ese lugar. Y hay en ocasiones que nosotros tenemos claro dónde tenemos que ir. Pero en el camino viene alguien y nos dice, oye, si vaya a pasar por acá, yo te invito a que pases por donde yo estoy. Y ya te sacaron del plan original. Ya te sacaron del plan original. Ya te sacaron de lo que trazó Dios para tu vida. Y en esa salida del camino, en esa salida del plan, en esa salida del propósito, tú te encuentras que eres seducido, te extravías y pierdes el propósito del por qué ibas a ese lugar. Y la vida es así. La vida es así. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene una determinación contigo. Y cuando nosotros hacemos las cosas a la manera nuestra, a la manera natural y no sujeto al Espíritu, abortamos el plan de Dios. Abortamos lo que Dios tenía determinado para nosotros. Y luego nos preguntamos, ¿por qué resultó esto así? ¿Por qué salió mal el asunto?
¿Por qué no logré terminar lo que en algún momento tenía tan claro que te iba a conseguir? Es porque en algún momento nos distrajimos, en algún momento nos desviamos, en algún momento aquello que recibimos en el Espíritu no lo plasmamos bien en lo natural. Y estamos hablando de poder ceñirnos al plan de Dios. Mira, Dios le dio una promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Y ustedes conocen la historia, era viejito Abraham. Sara era viejita también. Y Sara, dice la palabra, que ya no tenía la costumbre de las mujeres y era estéril. Pero vino Dios y le dijo que iban a tener un hijo. Pero Sara no quedó embarazada inmediatamente. Dios comenzó a trabajar en ellos. Pero a Sara se le ocurrió la buena idea y se la transmitió a Abraham, y Abraham fue convencido de que Abraham podía tener un hijo a través de la sierva Agar. Y lo hicieron de esa manera. ¿Y qué trajo eso? ¿Trajo un hijo? Sí, trajo un hijo. Pero entorpeció el plan de Dios. Entorpeció el plan de Dios. Puso en peligro el plan de Dios. Vino a trastornar lo que Dios había determinado en un principio. Y ya el primer hijo de Abraham no era de Sara, sino era de la esclava. Y esto trajo dolor, disputas, burla dentro de la familia. Y todo lo que conllevó eso espiritualmente. ¿Y eso es por qué? Dios le había dicho, le había dado una promesa, van a tener un hijo. Pero ellos trataron de apurar los tiempos y hacerlo a su manera. Y eso tiene que ver con lo que Pedro le dijo a Jesús. Pedro quería que Jesús hiciera las cosas a la manera terrenal. Pero Jesús venía ceñido a un plan determinado por Dios. Y si Jesús le hacía caso a Pedro, ¿qué pasaba con el plan de Dios? El plan de Dios era abortado, el plan de Dios era fracasado. Dios tiene planes para ti. Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene planes para sus hijos. Y cuando recibas el plan de Dios, esa revelación de Dios para tu vida, no tomes decisiones que puedan poner en peligro lo que Dios quiere hacer contigo. No tomes actitudes. No quieras tú mejorar el plan de Dios, si el plan de Dios es bueno. Solamente tienes que seguirlo. Y Pedro no entendía eso. Y Jesús identificó que Pedro no estaba actuando en el Espíritu, sino que estaba siendo movido, siendo instrumento de Satanás el diablo. Entonces Satanás el diablo puede levantar a alguien. Pedro era muy cercano a Jesús. Ya Satanás lo había intentado personalmente. Ahora, cuando Satanás fue rechazado por Jesús, ahora el Satanás vino con una estrategia nueva. Pedro es amado de Jesús. Jesús ama a Pedro. Pedro es cercano a Jesús. Y viene el diablo y trata de sacar a Jesús del plan original a través de Pedro. Y puede haber una persona muy cercana a ti, que te puede venir a sacar del plan que Dios ha determinado para tu vida. Y tú vas a decir, no, pero si esta persona quiere el bien para mí. Esta persona piensa bien de mí, esta persona es buena conmigo, no quiere el mal para mí. Pero puede estar siendo usada para sacarte del plan de Dios.
Un jovencito o una jovencita puede ser seducida pensando que lo que está estableciendo es una relación de amor con alguien. Y esa jovencita se embaraza. Y ese jovencito tiene que responder por ese embarazo. Y lo que tenía trazado Dios para su vida queda ahí abortado. ¿Un hijo es una bendición? Sí, claro que es una bendición. Claro que es una bendición. Pero la forma y el resultado de esa forma determina que queda abortado el plan que había para ese joven. Queda abortado. Tiene que dejar de estudiar, tiene que ponerse a trabajar. Y tiene que ponerse a trabajar en cualquier cosa, porque hay que responder. Y así podemos poner muchos ejemplos. Muchos ejemplos. El reino de las tinieblas se opone al avance del reino de Dios. El reino de las tinieblas hace todo lo posible por oponerse a lo que Dios quiere hacer en este mundo, en nuestras propias vidas, a través de nosotros, a través de la iglesia. Y es por eso el consejo de la palabra que el apóstol Pablo nos da ahí en el libro Romanos. No os conforméis a este siglo, dice la palabra. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. El plan de Dios es agradable y perfecto. Y para eso nosotros tenemos que comprobarlo. ¿Y cómo lo comprobamos? Con la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que es la renovación de nuestro entendimiento? No someternos al pensamiento de este tiempo, al pensamiento del mundo, al pensamiento de este siglo. El profeta dice, ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. En este tiempo estamos viviendo en esto. Y pobrecitos los jóvenes. Pobrecitos los jóvenes que están sin Cristo. Bendecidos los que están en Cristo. Pero pobrecitos los que están sin Cristo. Porque la seducción es terrible. El diablo lo que quiere hacer con ellos es destruirlos, literalmente es destruirlos, es matarlos en el cuerpo y en el alma. He estado trabajando con mi hermano Carlos, ahí en sacar adelante su negocio. Y Carlos me había mencionado algo, y en base a ese algo puse atención yo ahí en el local. Del segundo piso me comienzo a mirar, especialmente a una anciana que vende cosas en el lugar. Tiene su puesto de venta. Y yo la miraba y comencé a observar. Y comencé a ver cómo llegaban jovencitos ahí. Llegan jovencitos ahí. Y le entregan el dinero y la mujer le entrega la bolsita de droga. Durante todo el día, conté muchos niños, muchos jóvenes. Y esa mujer que parece inofensiva, tiene su puesto de venta de ropa. Pero esa es una fachada. Esa es una fachada del diablo. Esa es una fachada del diablo. Porque ¿sabe qué? Esas mujeres es un instrumento de Satanás. Para destrucción, para perdición, para muerte.
Esa mujer llega todos los días al mar supuesto ahí. Todos los días llega al mar supuesto. Y pasa gente común y corriente y le compra cosas. Pero los que saben van y le compran la droga. Ella le vende la droga. Usted sabe lo que determina eso. Lo que determina eso. Y tras esto, ¿quién está? El diablo. Si el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, contra eso tiene la lucha el reino de Dios. Contra eso tiene la lucha el reino de Dios. Y nosotros tenemos que reprender las obras del diablo. Pero no la puedes reprender carnalmente, sino que tienes que reprenderla en el espíritu. Yo no voy a ir y reclamarle a esa señora. Yo no voy a ir y echarle el puesto abajo. Yo lo que hago es orar para que el Señor pare eso. En el espíritu. En el espíritu. Pero eso replícalo. Replícalo por 1000, replícalo por 1.000.000, cómo está actuando el diablo. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar. Tenemos que aprender a identificar lo que el Señor Jesús identificó en Pedro. Pedrito bueno, sí, Pedro era bueno. Pedro amaba a Jesús, sí, amaba a Jesús. Pero estaba siendo utilizado en ese momento por el diablo. Esa mujer que vende droga debe tener nietos, debe tener hijos, deben celebrarle el Día de la Madre. A esa mujer, a lo mejor sus hijos la honran, sus nietos la quieren, pero eso es un instrumento del diablo. Es un instrumento del diablo. Y nosotros estamos llamados a posicionar el reino de Dios. El otro día le comenté, me parece, a los varones. A los varones. No sé si ustedes han oído hablar de, o conocieron, a Bob Marley. Marley, gracias. Bob Marley, sí. Para el caso, este hombre era parte de un movimiento. Hay muchas cosas malas que se pueden decir de él, que pudiera estar extraviado, pero me llama la atención de un pensamiento de él. Él siendo muy joven lo balearon. Lo balearon. Y a los 2 días siguientes tenía un concierto él. Y él tenía una convicción de lo que hacía, tenía una convicción de que él lo que estaba haciendo era bueno, que él persistió en ir al concierto. Persistió en ir al concierto. Y le dijeron, pero tu salud está débil, tienes que descansar. Y él dijo, todos los que quieren hacer el mal a este mundo no descansan. ¿Cómo podría estar descansando yo?, dice él. Me llamó la atención poderosamente eso. La convicción que tenía él del movimiento que él representaba era bueno para la gente, porque él representaba un movimiento de paz, inspirado en otras cosas, pero inspirado en un movimiento de paz. Eso es lo que movía a él. Él estaba tan convencido que él estaba haciendo el bien, de que él dijo, son tantas las personas que están haciendo el mal, que no descansan. ¿Cómo podría descansar yo? Y yo dije, ¡ay Dios! Dije, si tu iglesia, tus hijos, los que creen en tu nombre, tuvieran ese pensamiento de que tenemos una lucha franca con el mal. La maldad ha crecido tremendamente. Y tener la oportunidad de hacer el bien, tener la oportunidad de sembrar el reino, tener la oportunidad de dar una palabra de esperanza. No cesar en eso, hermanos. No cesar en eso. Porque hay mucha gente, jóvenes, niños, gente que se está perdiendo. Y tú tienes una palabra de valor.
Tú tienes una palabra que vale oro, tú tienes una palabra que vale vida. Tú tienes una palabra que restaura, una palabra que hace nueva a las personas. Y tiene que ver con vivir el reino de Dios. Tiene que vivir con el reino de Dios. Entonces no descansemos en esto. Yo sé que tú tienes que trabajar, pero en tu trabajo habla del reino. Yo sé que tú tienes que estudiar, pero habla a la gente del reino. Tienes que hacerlo. Es nuestro llamamiento, es nuestra vocación, es nuestro ministerio. Somos agentes del reino, somos embajadores del reino. Y es necesario activarnos en esto. Porque el reino del diablo, el reino de las tinieblas, no descansa. No descansa. Y está destruyendo mucha gente, mucha vida, mucha vida. Hermanos, tenemos la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu del Señor. Tenemos la iglesia, tenemos la oración. Tenemos presencia de Dios en nosotros. Por lo tanto, tú tienes los elementos para llevar una vida victoriosa. No te dejes seducir por la carne. Actúa en el Espíritu. Que en ti se noten el fruto del Espíritu. Y que las decisiones en la carne queden sometidas a tu andar en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que todas nuestras decisiones puedan ser decisiones que nos acerquen a ti y no nos alejen. Señor, que nosotros andemos bajo el consejo de tu palabra y cuando tengamos que aconsejar a otros, no lo estemos aconsejando, Señor, conforme a nuestra propia palabra, sino de acuerdo a tu palabra. Señor, vivir el reino tiene que ver, Señor, con poder establecer tu presencia en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en los lugares que estemos. Señor, tenemos que entender que nosotros somos frágiles y nos equivocamos, que nosotros erramos, Señor. No somos perfectos. Pero, Señor, tú no has sido engañado. Tú conoces nuestra imperfección y aún así nos escogiste, Dios. Tu palabra dice que ese depósito tan precioso fue puesto en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Y hay, Señor, esa presencia maravillosa, poderosa tuya en nosotros. Ahora, Señor, nosotros tenemos que someternos cada día a la dirección de tu Espíritu para que nuestra carne, Señor, nuestro yo vaya muriendo y la persona de Cristo sea formada en nosotros. Amado Dios, yo ruego, Señor, que esta palabra pueda producir efectos, pueda producir cambios en nosotros, de manera que nos determinemos, Señor, a poner tu reino en todo lugar. Amado Dios, fortalece a tu iglesia, aviva a tu iglesia, Señor, de manera de que, Señor, podamos ser hombres y mujeres que honren tu nombre, Señor, y que manifiesten tus propósitos a toda persona. Padre, muchas gracias. La honra y la gloria es suya, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.